¿Qué tal, Germán? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué dice? Muy ¿Todo bien. ¿Cómo se preparan para el viernes? Bueno, nosotros tenemos mañana reunión de bloque a la tarde y probablemente tengamos que tener también alguna otra reflexión puertas adentro el mismo día viernes. Obviamente siempre el 1 de marzo genera expectativa, ¿no? Hemos tratado de recuperar, inclusive vos te acordarás que antes no se hablaba mucho el 1 de marzo antes de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, ¿no? Era una fecha que pasaba un tanto desapercibida, ni que hablar cuando todavía teníamos el calendario del 1 de mayo, antes de la reforma del 94. Fue ganando volumen porque, de acuerdo a lo que dice el artículo 99 de la Constitución, realmente los 1 de marzo fueron días donde se marcaba agenda, se decía este era el estado de situación de la nación y para este lado es para donde queremos ir. Bueno, a mí me parece que todo en la previa parece otra expectativa, ¿no? Estamos todos más pendientes del show de Javier Milei que de la orientación que puede brindar a las cámaras para poder llevar adelante la tarea parlamentaria, hasta tal punto que yo creo que este es un paso más de algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, que es que Javier Milei sigue en campaña electoral. Y creo que la cantidad de situaciones que usted recién describía, muchas que ya están claramente registrados en los medios de comunicación, los argentinos y las argentinas necesitan un presidente, no necesitan a alguien que esté en campaña. Ahora, estamos viendo un presidente al que no se lo puede poner con la lógica racional, de un análisis racional, está claro. Y que todos los días tiene una provocación diferente. Y que se ha ensañado con el Poder Legislativo, porque yo decía recién, el viernes va al nido de ratas, porque los calificó así, se ha ensañado contra los diputados, se ha ensañado con los gobernadores. ¿Qué pasa si el viernes sigue con esa retórica frente a todos ustedes? Bueno, ¿prevén institucionalmente qué van a hacer? A ver, en primer lugar, a mí me cuesta pensar sobre escenarios probables, porque además son cosas que bueno, pero, en general... Germán, todos los días lo hace. Sí, y bueno, uno piensa... la única vez que hizo una imputación de alcance general, yo fui y lo denuncié penalmente. Punto 1, digamos, ¿no? Después, nuestra manera de responder también respecto a todas las agresiones va a depender mucho también de la personalidad política, del temperamento de cada uno de los bloques parlamentarios. Desde el fracaso de la ley ómnibus y la vuelta a comisión de la ley ómnibus no ha parado de agredir a todos aquellos que él sintió que lo deberían haber acompañado y no lo acompañaron por distintos motivos. Sí. Entre ellos los gobernadores de las provincias, determinados bloques parlamentarios, con los cuales ha descargado toda su furia. Claro, yo creo que hay una expectativa negativa, yo te digo... No piense solamente en Unión por la Patria, pensá en todos los bloques parlamentarios que se están sintiendo agredidos. Pero hablan entre ustedes, por ejemplo, si los agrede, ¿se van a quedar sentados o se van a levantar respetuosamente y abandonan el recinto? Yo no lo voy a decir ahora porque no tenemos esa definición tomada, pero que hay diálogo entre nosotros hay, entre todos los bloques parlamentarios. Porque digo, tienen que estar, porque es un presidente que redobla, y lo dicen los propios asesores, ¿eh? Ahora, lo dicen, este es mi ley y así va a seguir siendo. Vos podés tener el viernes todo, obviamente que hay expectativas sobre eso, hay que ver qué es lo que termina pasando. Nosotros estamos dialogando mucho entre nosotros, hacia el interior de los bloques. Mañana la mayoría de los bloques parlamentarios tienen sus propias reuniones de bloque a la tardecita. Todo eso, 10 puntos. Y veremos cómo se coordina todo eso. Creo que hay algo importante, que se abre el periodo de sesiones ordinarias, Gato. Se abre el periodo de sesiones ordinarias y de los 14 proyectos que mandó el Poder Ejecutivo al Congreso no salió ninguno. Ninguno. Eso marca a las claras que la estrategia parlamentaria de Milei ha sido absolutamente fallida. Sí, pero hoy y una vez que se abre el periodo de sesiones ordinarias, guarda que los marcos posibles de alianza, de diálogo, de búsqueda de construcción de mayoría con todos los bloques parlamentarios, ya estamos en otra lógica de funcionamiento. Te digo algo, hay dos temas que para nosotros son sumamente sensibles. Uno, vos lo sabés, lo estaba hablando recién, el rechazo al DNU 70 del 2023. Sí. Bueno, ahí hay mayoría, bueno, creo que, como te dije la otra vez y como ratifico, a mí no me gusta comer el guiso de liebre antes de cazarla, decía el general Perón, digamos, ¿no? Primero me parece que está claro que en el Senado hay mayor proximidad al número. Si eso efectivamente se consolida,
va a ser una enorme presión para la Cámara de Diputados y para que todo el mundo sea coherente entre lo que dijo, tuiteó, comunicó en los medios y lo que efectivamente haga. Punto uno. Segundo tema, un tema trascendental, que vos también lo nombraste, que es el tema de la situación de las provincias argentinas. Nosotros tenemos que generar las condiciones de mucho diálogo político para que nosotros podamos tener efectivamente una situación de refuerzo de ingresos para las provincias argentinas. Y ahí no me importa quién gobierna en cada lugar, Gato, porque a veces está esa mirada. Mira, 50.000 trabajadores de la construcción que obviamente están siendo perjudicados por esta política de reducción de obra pública, de parate de la obra de infraestructura, todo eso. Hay adentro y de todo, hay en todas las provincias argentinas. Escúchame, las personas que fueron despedidas en Topper, Tucumán, ¿qué le vamos a ir a preguntar? ¿A quién votaron? ¿O a qué provincia está? ¿O yo me voy a enojar con esos trabajadores porque haya habido diputados que dejaron nuestro bloque? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que en eso, Germán, que muy bien estás diciendo vos, hay una lógica. Hoy, Javier Milei, Rosario, a los diputados que les dijo que va a gobernar por DNU, que va a seguir adelante con sus ideas, que los va a ignorar al Parlamento. Mira, yo no creo que sea tan... ¿No dijo bueno, Rosario. Se juntó también con el jefe de bloque del PRO, con Cristian Ritondo, ¿no? Que el PRO que actúa como un aliado de Javier Milei, pero que no tiene los votos para avanzar. Bueno, a mí me parece que después hay un momento que la dinámica parlamentaria depende, ustedes lo saben, a veces eso juega a favor, a veces en contra, depende del número, ¿no? Depende de la capacidad de construcción de mayoría. A mí me da la sensación de que el modelo ley ómnibus, mega DNU está agotado. La ley ómnibus ya se demostró y el mega DNU estamos cerca. Y yo creo que la vuelta a comisión de la ley ómnibus fue fundamental para que muchos diputados y senadores empiecen a ver la necesidad de efectivamente rechazar el mega DNU. Ahora, nosotros tenemos que tener la capacidad de construcción de esa mayoría, de ese diálogo político, inclusive, como lo digo siempre, renunciando a cualquier tipo de protagonismo sectorial. No es un momento de eso. Así como te digo, que no es momento para tener presidente de la nación en campaña electoral, no es momento para que nosotros discutamos de quién es una idea o de quién es la otra, en la medida que logremos el resultado final. Eso es lo que importa y eso es lo que hay que hacer en este momento. Hay que trabajar muy articuladamente con los gobernadores de las provincias, de todas las Además hay que aportarle racionalidad. Hay que aportar racionalidad como ustedes le aportaron a la Cámara de Diputados frente a la irracionalidad que todos los días exhibe el presidente. Bueno, y cuando avanzó él en la irracionalidad y nosotros contrapusimos a eso argumento y fundamento, bueno, en algún momento sacamos más de 150 votos en la votación en particular. Ahora, es muy difícil pensar también un año en donde la oposición ingrese proyectos que obviamente benefician a las provincias, a distintos sectores, que los aprueben, que Javier Milei en la Casa Rosada los vete, que los vuelva a tratar. La verdad que es muy difícil este vínculo. Está planteado el vínculo realmente de una manera muy, muy complicada desde el minuto cero. Acordate que su primer discurso lo pronunció de espaldas al Congreso, ¿no? Ahora, te voy a poner un caso puntual que me parece que es un tema en el cual merece analizarse. El Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Fondo Compensador Salarial docente en las provincias argentinas en las que lo están recibiendo. Ese es un tema donde hay un fuerte consenso transversal en las fuerzas políticas para poder prorrogar, restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente y garantizar su financiamiento. ¿De qué depende? Y depende de la capacidad que tengamos todos, es decir, cómo construimos esa agenda. Te pongo otro tema. Fondo de compensador para el transporte del interior. Por eso ustedes lo van a aprobar y en la Casa Rosada lo van a vetar. Pero vamos a ver si lo veta, porque depende con qué mayoría lo aprobemos. También depende... Va a quedar una composición incómoda la Casa Rosada. Pero aparte, lo otro es, yo entiendo que él diga yo voy a vetar todo, pero después tenés que decir que está vetando una norma que favorece a los docentes de todo el país, de todas las provincias argentinas. Te pongo otro ejemplo, te decía, el Fondo Compensador para el Transporte del Interior. El Consejo Federal de Transporte, que reúne a las autoridades de transporte de todas las provincias argentinas, va a arrancar una ronda de consulta la semana que viene para hablar con todos los bloques parlamentarios. Van a venir a hablar con nosotros sobre ese tema. Había expectativa de que en algún momento los rectores de las universidades argentinas, había muchos que tenían expectativa de que encuentren un punto de acuerdo con Milei. No está sucediendo. Claro.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que trabajar la agenda, obviamente, que tiene que ver con el financiamiento de las universidades argentinas. Mira, el impacto del aumento del transporte interurbano, por ejemplo, en el norte de la provincia de Santa Fe, es terrible. Yo soy autor de un proyecto que lamentablemente nos salió de tener una universidad nacional en Vera y Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe. Nosotros tenemos en Rafaela, en Rosario y en Santa Fe. El transporte para ir de Vera a Reconquista, los precios son imposibles para una familia tradicional. Y ahora más. Ni que hablar del alquiler, ni todo lo que significa tener un chico viviendo lejos de tu casa, ¿no? ¿Cómo definiría usted el clima con el que va a encontrarse en la Cámara de Diputados y de Senadores, con la Asamblea Legislativa, Milei, después de tanta diatriba? Yo creo que lo primero es hastío ante las agresiones. Hay un clima de hastío ante las agresiones a la cual permanentemente Javier Milei fue cambiando la dirección de esas agresiones y descalificaciones, pero hay un cansancio, te diría, absoluto, transversal. Es decir, que va a haber un clima de frialdad recibiéndolo. Yo no noto ningún clima favorable ni ninguna expectativa favorable. Tampoco hay que entrar en lo que Milei hace decir a algunos en off, de récord, con que se lo va a recibir de forma hostil. Eso lo está armando la propia Casa Rosada para justificar la agresividad del presidente de la Nación. Por supuesto. Atentos con eso también, sí. porque acá hay de todo. Acá no hay necesidad de agredirlo. Acá hay de Nadie todo. lo agrede y el presidente agrede a todo el mundo. No, y aparte que nosotros tenemos que hacer valer el rol nuestro, que es un rol asignado, no solamente por la Constitución Nacional, sino asignado por el pueblo de la Nación. Hoy, escúchame, no sé si pudieron leer la nota de Clarín, donde Clarín habla de cómo los gobernadores tienen mucho más votos que los que tuvo Javier Milei, digamos, ¿no? Sí. Entonces, es como, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo cuánta legitimidad de origen tiene uno u otro. Lo mismo vale para los diputados y para los senadores de la Nación. No, fuimos elegidos todos por la regla de la Constitución Nacional. Ahí y tenemos que hacer valer eso. El Papa en el discurso lo advertía esto. Magnífico. No solamente tiene que tener la legitimidad, sino construirla todos los días. Y te digo algo más, Gato, que yo me acordaba. El Papa era solamente Bergoglio, y allá, acordate, por el 2001, fue uno de los que escribió una oración que en todas las iglesias argentinas se rezaba, que decía queremos ser nación. Oración por la patria, se sigue rezando. Se sigue rezando. Oración por la patria. En este momento, donde hay una permanente agresión a las provincias argentinas, al federalismo argentino, donde yo creo que Milei quiere la desintegración federal y la disolución nacional, nosotros tenemos que tener muy en claro eso. Guarda con entrar en provocaciones. Nosotros necesitamos una sola Argentina. No necesitamos ni 3, ni 4, ni 24. Necesitamos una sola Argentina. Y más los que somos de raíz peronista. El peronismo es un movimiento nacional y tiene la obligación de vivir como propia las situaciones, necesidades, las carencias en cada rincón de la patria. Tenemos que tener una única mirada más allá de la especificidad de cada territorio. Diputado, usted decía recién que ya empezaron a hablar por WhatsApp entre algunos legisladores. No, personalmente, no hablo con... Personalmente, no quiso adelantar un escenario de lo que pueda llegar a pasar, básicamente porque no saben qué es lo que en efecto va a decir, pero también dijo, hay hastío ante las agresiones. Sí. ¿Esto quiere decir que no se van a bancar ni media, por decirlo mal y pronto? Bueno, me llevas a una situación donde en general estamos en una etapa donde nosotros necesitamos respetar mucho la dinámica de cada bloque político. Hay en mi bloque una demanda de dar ese debate, lo vamos a dar mañana desde la tarde, vamos a tratar de ir acercando posiciones respecto a ese. También te digo, ¿cómo graduás? Yo soy técnico electrónico. ¿Dónde está el potenciómetro que te dice hasta dónde te bancás? ¿No? Es una situación muy incómoda. Por eso yo creo que lo que debería hacer el presidente de la Nación es venir a decir lo que tiene que decir en términos de proyecto político, de plan de gobierno, y dejar afuera cualquier tipo de descalificación. Eso es lo que tendría que hacer el presidente de la Nación. Germán, gracias como siempre. No, gracias a usted. Un gusto. Por favor, que sigan bien. Gracias. Nos están acompañando.